Hay momentos en la vida en los que una sola frase es suficiente para desmoronar todo lo que creías cierto. Fue así conmigo. Solo pedí la fecha de una reunión familiar. La respuesta de mi hermano fue un cuchillo: no eres de la familia. No te presentes. La risa que siguió fue como una bofetada. Me levanté, agarré mi bolso y me fui. Sin dramas, sin gritos. Solo una extraña quietud, como si algo dentro de mí finalmente encajara en su lugar. 4 días después, les negaron el préstamo que necesitaban desesperadamente. Le envié un mensaje seco: esta vez no seré yo quien pagará. Pasaron 2 días hasta que unos furiosos golpes en mi puerta me arrancaron lo que quedaba de paz. No fue una ira pasajera, de esas que desaparecen con las lágrimas. Era algo más profundo, una furia que reescribió todas las creencias que tenía sobre la lealtad, el amor y mi propio valor. Fue entonces cuando entendí lo que siempre me decía mi abuela: hija, a la gente fría no se calienta con tu propio calor. Nunca lo había oído. Seguí apareciendo, pagando cuentas, resolviendo problemas, pensando que el amor se medía por sacrificios. Cuando mis padres no podían pagar el alquiler, transferí dinero sin pestañear. Cuando mi hermano necesitó capital para el negocio de la vida, le entregué $15,000 de mis ahorros, sin contratos ni garantías. En las vacaciones, cuando ni siquiera me invitaban, todavía enviaba dinero para gasolina o comida, convencido de que así funcionaba la familia. Pero la verdad, para ellos yo no era una hija, no era una hermana. Era un plan B. Un colchón de emergencia. Durante meses tragué saliva en silencio cada vez que mi madre llamaba a mi hermano su hijo maravilloso, o cuando mi padre se jactaba de sus éxitos, ignorando mis ascensos en el trabajo. Cada vez que intentaba hablar de algo importante para mí, la conversación se convertía en un capítulo más de su drama. Hasta esa cena del domingo. Había traído lasaña casera, pan de ajo y una botella de buen vino. Mi mamá apenas miró: oh, Derek trajo comida de verdad, alitas de pollo y papas fritas congeladas. Todos se rieron como si fuera una broma. Intenté ignorarlo, convencerme de mantener la calma. Hasta que empezaron a hablar del viaje familiar. Vuelos, hoteles, chat grupal. ¿Y mi nombre? Desaparecido. Pregunté con una tranquilidad que me sorprendió: solo para confirmar, ¿cuál es la fecha? Esta vez compraré el billete con antelación. Derek ni siquiera levantó la vista: no eres familia. No vengas. La risa estalló de nuevo. Mi padre golpeó la mesa. Mi madre fingió no oír. Me quedé allí esperando, simplemente esperando, a que alguien dijera basta. Nadie lo dijo. Cogí mi bolso y me fui. 4 días después el préstamo fue rechazado. Mi mensaje fue claro: esta vez no soy yo quien debe salvar. 2 días después el golpe en la puerta fue tan violento que las paredes temblaron. No lo abrí. Déjalos vencer, como si todavía tuvieran algún derecho sobre mí. Después de todo, el ruido cesó. Me quedé en la cocina, tomando té y observando cómo el coche de mi padre se alejaba lentamente. Empezaron las llamadas, primero de mi madre, luego de mi padre. No respondí. No es un mensaje de voz, solo llamadas perdidas. Hasta que un texto me llamó la atención: esto es serio. Necesitamos hablar. ¿Quién es ese Derek? Por supuesto. Minutos después llega un largo mensaje de su novia Carlie, lleno de dulces falsedades: Derek está bajo mucha presión, espero que seas razonable. Razonable. Esta palabra siempre aparece cuando la manipulación falla. Quieren que usted vuelva a ser razonable, es decir, conveniente. Útil. Y eso es lo que siempre había sido para ellos: útil. No respondí. En lugar de eso, hice una maleta y me fui a la casa de mi abuela. Vivía en el campo, en un refugio al que llamaba mi rincón alejado del circo. Tan pronto como llegué, abrió la puerta sin decir palabra, tardó un rato. La cena ya estaba servida. Comí como si no hubiera comido en días. Cuando finalmente le conté todo: la cena, los mensajes, el golpe en la puerta, no se sorprendió. Siempre te trataban como a un pozo que nunca se seca. Eso es lo que hace la gente cuando se queda sin agua. Luego dijo algo que nunca olvidaré: cuando dices que no por primera vez a personas que siempre dijeron que sí, te llamarán egoísta.
Pero lo único que ha cambiado es que finalmente lo ves. Esa noche dormí como no había dormido en semanas. Sin pesadillas, solo silencio y el olor del caldo de la abuela. Cuando regresé a casa a la mañana siguiente, había un sobre sin remitente en la puerta. Dentro 4 billetes de $50. Una compensación. Una disculpa. No quería saberlo. El sobre permaneció allí todo el día. Por la noche lo tiré a la basura. Mi padre volvió a llamar. Lo dejé sonar. Al cuarto intento respondí. No dije hola. Solo pregunté por qué. Se lanzó a un discurso ensayado sobre cómo Derek estaba en problemas, cómo un pago atrasado había arruinado un negocio, cómo las multas estaban congelando cuentas. No es que te hayamos utilizado, Karen. Te tomas todo muy en serio. Colgué. Esa noche abrí mis extractos bancarios de los últimos 2 años. Cada traslado, cada ayuda, cada centavo que había dado con la esperanza de comprar un lugar en esa familia. Y por primera vez entendí, nunca me vieron. Solo vieron lo que podía ofrecer. A partir de entonces ese pozo se secó. Y esta vez es para siempre. Cada transferencia, cada préstamo de emergencia que salió de mi cuenta, incluso esos $800 que le di a mi mamá para la nueva lavadora, que por supuesto, se rompió en 3 meses. La suma total. Poco más de $20.000. $20.000. Imprimí los estados de cuenta, marqué cada transacción con un rotulador y metí todo en un sobre grande. Se lo dirigí a mis padres. En el frente pegué un post-it con una pregunta: ahora dime, ¿quién era yo para ti? Y luego la pregunta que realmente me dolió: ¿y quién eras tú para mí? Esperé. 4 días de silencio absoluto. Hasta que, de repente, como por arte de magia barata, todo cambió. Derek envió flores. No es un ramo adecuado, no, esas flores marchitas de las gasolineras, envueltas en el mismo plástico que usan para envolver el pollo congelado. Mi mamá dejó un mensaje de voz: te extraño, espero que estés bien. Mi papá me envió por correo electrónico una foto mía escaneada cuando tenía 9 años, con una nota escrita a mano: todavía somos familia, cariño. Ahora lo recordaron. Ahora marcó la diferencia. Pero ya había dejado de esperar. Algo dentro de mí se cerró, no con ira, no con dolor, sino con una certeza fría y definitiva. Por primera vez en mi vida, no quería abrir más esa puerta. El cambio fue rápido. Demasiado rápido para ser honesto. Una semana antes, se rieron de mí en la mesa. Ahora actuaban como si yo fuera la pieza que faltaba en el rompecabezas perfecto de su familia. Debieron pensar que me enamoraría de la historia del vicario. Que todavía estaba tan desesperada por restos de afecto que volvería corriendo ante la primera señal de atención. Todo empezó con las flores. Luego con mensajes de voz. El primero fue de mi madre. Estoy preocupada, las cosas han ido demasiado lejos. Almorcemos y hablemos. La voz era ligera, como si nada grave hubiera pasado. Como si fuera solo un desacuerdo tonto, un malentendido sin importancia. No respondí. El segundo mensaje llegó al día siguiente con un tono diferente. Ahora hablé de Derek, de cómo estaba sufriendo, de que tal vez debería ver las cosas desde su lado. La palabra familia se repitió 4 veces en menos de 1 minuto. Sonaba ensayado. Falso. El tercer mensaje llegó casi a medianoche. Esta vez lloró. No entiendo por qué estás haciendo esto. ¿Aún me amas? Eso dolió, no lo suficiente como para que me importara, pero sí lo suficiente como para demostrar que en el fondo, sabían exactamente dónde presionar. Entonces Derek entró en escena. Me envió un correo electrónico con un plan de reembolso sin contrato, sin firmas, sin fechas. Solo una tabla con las cantidades que supuestamente me pagaría, cuando las cosas mejoren el año que viene. En la parte inferior escribió: olvidémonos de esto. Somos familia, ¿no? La misma palabra que ya había usado como arma. El mismo pase libre que me negaron cuando más lo necesitaba. No respondí. El sábado mi mamá escribió: ven a cenar. Solo tú. Sin dramas ni presiones. Yo no fui. A las 8 de la noche comenzaron los mensajes de Derek. Primero: estás siendo ridículo.
Luego, era solo una broma. Te lo tomas todo muy en serio. Y finalmente la cruda verdad, ahora crees que eres mejor que nosotros. Aquí lo tienes. La verdadera razón detrás de todas las excusas falsas. La frustración, la culpa que no podían cargar por sí solos, así que intentaron devolvérmelo como siempre lo hacían. Guardé impresiones de todo. Esa noche saqué los viejos extractos bancarios, los recibos de pago, los recibos arrugados. Marqué cada transacción en la que pagué sus cuentas, en las que le presté dinero a Derek, en las que sobreviví mientras ellos prosperaban a mis expensas. $20.000. No es que esperara que me devolvieran el dinero, solo necesitaba ver el número. Necesitaba que se volviera real. A la mañana siguiente recibí una carta. Papel auténtico escrito a mano. No empezó con "lo siento". Comenzó con "hemos hecho mucho por usted". Escribió sobre cómo siempre me cuidaron, cómo Derek me admiraba, cómo cada familia pasa por momentos difíciles y que ahora no era el momento de dar la espalda. Y entonces llegó la verdadera razón: el negocio de Derek estaba al borde del colapso. Si no encontramos apoyo pronto, todo se vendrá abajo. Ahí estaba, el grito de ayuda disfrazado de culpa y nostalgia. Al finalizar añadió: el mes que viene tendremos una cena familiar. Todo el mundo quiere que vengas. Sois parte de nosotros. De repente volví a pertenecer. De repente fue necesario. Pero no era a mí a quien querían. Querían la versión conveniente, la que pagaba sus fracasos y sonreía fingiendo que todo estaba bien. Pero esa versión ya no existía. No respondí a la carta. No devolví los mensajes de voz. Incluso ignoré el correo electrónico de mi tía 2 días después, con la esperanza de que todos pudiéramos seguir adelante y mantener una actitud positiva. ¿Positivo? Como si mi problema fuera solo un mal humor pasajero, no toda una vida gastando lo que valgo para apoyar el de ellos. Como si la risa en la mesa fuera una broma inofensiva, no la banda sonora de mi soledad. Lo que no entendieron fue simple: yo no quería un asiento en la mesa. Quería libertad. Y por primera vez empezaba a saborearlo. En la tercera semana, el tono volvió a cambiar. Ni demasiado afectuoso ni demasiado arrepentido, ahora era teatral. Dejaron de fingir que lo sentían y empezaron a fingir que no les importaba. Derek publicó una presentación de diapositivas de una cena familiar en el patio trasero. Todos estaban ahí, padres, tíos, primos que no había visto en años. Mi asiento en la mesa, en el que me sentaba cada día festivo desde que tengo uso de razón, estaba vacío. Y en 2 fotos se podía ver claramente: la silla había sido retirada. Mi mamá comentó, extrañando a nuestra niña corazón rojo con un emoji de corazón, por supuesto. A mi padre le gustaron todos los comentarios, excepto el mío. Escribí: suena genial. De hecho, solo quería probar, ¿me querían a mí, o simplemente la versión que callaba y se tragaba las faltas de respeto? La respuesta fue clara: no me necesitaban. Necesitaban la foto. La versión fácil, la que no cuestionaba. Pero ya no iba a permanecer en silencio. Y sobre todo, no iba a fingir que sangre compartida significaba valor compartido. Esa misma semana reservé un viaje en solitario a las montañas. Solo yo, una cabaña alquilada y cero conexión con el mundo. Caminé por senderos, escribí en mi diario, dormí hasta tarde. Por primera vez en años, no esperaba una disculpa. No esperé permiso para sentarme a su mesa. Porque finalmente tuve mi propio escritorio. Y el sabor de la paz era mejor que cualquier plato que me hubieran servido. Regresé renovado. Calma. Hasta el momento escuché un mensaje de voz de un número desconocido. Como siempre, no respondí, no quería quedar atrapado en más trampas emocionales. Pero ese mensaje no era el de ellos. Era de un bufete de abogados. La voz, educada pero directa, informó que se trataba de un préstamo comercial a nombre de Derek. $10.000. No había pagado. Y según los documentos, figuraba como codeudor. Nunca firmé nada. Volví a llamar de inmediato. El abogado explicó: ahí estaba mi nombre con una firma digital falsificada. Tenían copias. Pide enviar. Y ahí estaba, mi nombre, mi firma falsificada, pero impecablemente imitada.
Derek había usado mi nombre otra vez. Solo que esta vez intentó hacerlo legal. El abogado dijo que no era mi responsabilidad, la firma no sería reconocida como válida. Pero el hecho de que se hubiera atrevido. Derek no solo falsificó mi firma, me hizo sentir como el mayor idiota del mundo. No solo uno traicionado, otro usado. Fui al banco al mismo tiempo, revisé todas las cuentas, cerré aquellas a las que todavía tenía acceso, algunas ni siquiera recordaba que existían. Cambié todas las contraseñas, verifiqué mi historial crediticio, bloqueé cualquier posibilidad de nuevas aperturas a mi nombre. Solo entonces me senté en el sofá y me di cuenta de lo aterrador que habría sido si no hubiera cortado los lazos, si hubiera seguido, como antes, entregando dinero sin cuestionar. Me habría dejado hundirme en una sonrisa, llamándolo ayuda familiar. A la mañana siguiente abrí la puerta y encontré un sobre en el suelo. Esta vez no hubo dinero, solo una tarjeta de mis padres. En el interior, un mensaje escrito a mano: todos cometemos errores. Por favor, no nos castigues por amarte de manera incorrecta. La tarjeta iba acompañada de fotografías antiguas, yo a los 5 años, sentada en el patio trasero junto a Derek, cada uno con un helado en la mano, los pies en la arena, sonriendo. En el reverso había escrito: así éramos antes de todo esto. Por favor, no lo olvides. Pero el problema nunca fue el dinero. Ese era precisamente el punto. Todavía no entendían. Fueron los años en los que siempre fui la segunda opción, cuando me usaron, me ignoraron, me borraron, cuando todavía tenía algo que dar. No respondí. En lugar de eso, fui directamente a la oficina del abogado. No presenté una demanda. No amenacé con entrar. Pedí solo una cosa, una carta formal, un documento oficial exigiendo el fin inmediato de cualquier uso de mi nombre, firma o crédito por parte de Derek. Le envié copias a él y a mis padres. Nadie respondió. Nadie me agradeció por no ir más lejos. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento, solo silencio. Unos días después, llamó mi abuela. Ella todavía no sabía nada de la firma falsificada, pero había conocido a mi madre por casualidad en la farmacia. Y me dijo algo que no esperaba escuchar: tu mamá no está bien. Parece una sombra. Muy cansada. Dice que no duerme. Que te extraña, pero que no sabe cómo arreglar las cosas. Permanecí en silencio, solo escuchando. Entonces mi abuela añadió: tu padre todavía está enojado. No por lo que pasó, sino porque no te rompiste. No sabe cómo tratar contigo ahora que ya no puede controlarte. Esas palabras dolieron más de lo que imaginaba. No estaban enojados porque los lastimé. Estaban enojados porque dejé de permitir que me lastimaran. Colgué y me senté en silencio durante un largo rato. Fue el primer momento en que entendí: no se trataba solo de límites. Fue una ruptura. Y no fui yo quien lo causó. Fueron ellos. Simplemente nunca creyeron que realmente me iría. Pero fui. Y ahora tenían algo que nunca esperaron tener, algo que podían perder. 2 semanas después llegó otro sobre. Gruesa, de color crema, con mi nombre escrito a mano con una caligrafía impecable, casi como una invitación de boda. En el interior, una invitación formal a una reunión familiar. Mi nombre estaba grabado en la parte superior, como si fuera el invitado de honor. Eligieron un centro turístico a 3 horas de distancia, con lagos, cenas con servicio de catering y actividades familiares. Incluso se adjuntó un calendario, paseos en barco, hogueras, presentaciones de diapositivas, una noche final especial. Hojeé todo sin sentir nada. Al pie del programa, en negrita: obligatoria asistencia a reunión familiar. Domingo 9, obligatoria. Me reí a carcajadas. Junto a la invitación había otra carta, de mi padre. Impreso con cuidado. Escribió que las cosas habían ido demasiado lejos, que Derek estaba bajo mucha presión, que había errores de ambas partes y que esta era la oportunidad de reconstruir la familia, de adentro hacia afuera. Luego vino la parte que finalmente reveló el verdadero motivo detrás de todo ese esfuerzo: su hermano tiene la intención de presentar personalmente una propuesta de acuerdo para saldar la deuda. Creemos que una conversación es mejor que las amenazas legales. Todavía pensaban que se trataba de dinero. Todavía creían que quería algo de ellos.
Dejé la carta sobre la mesa y la miré durante un largo rato. Ya no estaba enojado. Estaba simplemente vacío. Finalizado. Pero la noche siguiente sucedió algo extraño. Me llamó un número desconocido. Respondí pensando que era simplemente otro abogado u otra tonta excusa. Era Carly, la exnovia de Derek. Su voz sonaba tensa, como si ella misma no estuviera segura de si debía hacer esa llamada. Dijo que ya no estaban juntos, que ella se había mudado. No explicó mucho, pero dejó claro que las cosas iban mal desde hacía mucho tiempo. Derek estaba perdiendo el control, bebiendo cada vez más, aislándose y culpando a todos los que le rodeaban. El negocio había quebrado. La oficina cerrada. Los acreedores llamaban todos los días. Y luego dijo algo que no esperaba: él te culpa. Dice que todo se vino abajo después de que lo interrumpiste. Pero eso no es cierto. Creo que en el fondo él lo sabe. Lo peor es tu padre. Actúa como si fuera tu trabajo arreglar todo. Como si les debieras la paz solo porque siempre has sido el que mantiene la línea. Hizo una pausa, como si quisiera decir más pero no se atreviera. Solo quería que lo supieras, murmuró. Ahora veo cosas. Antes no las veía. Pero ahora veo. Siempre fuiste el único adulto en esta familia. Le agradecí. Era la primera vez que alguien me decía eso. A la mañana siguiente mi madre llamó. Casi no respondí, pero algo dentro de mí me hizo responder. Ella dijo poco. Ni sobre Derek, ni sobre las disculpas, ni sobre la reunión. Solo dijo que me extrañaba. Y luego empezó a llorar. No fue un llanto escenificado, no fue una actuación, fue silencioso, genuino. Lo siento, Karen. Por todo. No sé cómo arreglar lo que hicimos. Ni siquiera sé si lo merezco. Pero extraño a mi hija. Y la amo más de lo que jamás he dicho en voz alta. Esas palabras me rompieron un poco. Dijo que la perdonó. Y hablé con sinceridad. Pero cuando me preguntó sobre el reencuentro, le dije que no. Yo no iría. No por venganza. Sino porque por fin dejé de necesitar lugares donde no me respetaban. Pasé años intentando convertirme en alguien a quien finalmente valoraran. Pero esa versión de mí ya no existía. Le pedí que se cuidara sola, pero no volvió. No por Derek. No para mi padre. No a través de una presentación de diapositivas de fotografías y sonrisas forzadas. 3 días después les envié mi última carta. Sin dramas, sin acusaciones, solo una lista de todo lo que había pagado en los últimos 2 años. Esos $20,000 nunca pidieron, nunca reconocieron, nunca devolvieron. Al final escribí: consideren la deuda perdonada. Pero no la tomen como una invitación. Cerré el sobre, lo envié por correo y seguí adelante. Sabía algo que ellos no sabían: lo peor estaba aún por llegar. Y esta vez, serían ellos quienes necesitarían ayuda. El sobre debió doler más de lo que imaginaba. Después de esa carta, todo quedó en silencio. Ni llamadas ni mensajes, ni siquiera los tímidos intentos de mi madre de ver cómo estaba. Solo quietud. Quizás debería sentirme aliviado. Quizás incluso victorioso. Pero en realidad era como estar bajo el agua después de una tormenta: todo sigue a tu alrededor, mientras te preguntas qué restos quedan aún por salir a la superficie. Pasaron las semanas. La vida continuó. Recibí un aumento. Empecé a viajar solo otra vez, esta vez para Santobo. Un pueblo perdido entre colinas, donde el viento llevaba el olor a pinos y la luz del sol se filtraba lentamente entre las cortinas de lino. Mi apartamento se volvió más silencioso, más vacío, pero de una manera extrañamente reconfortante. Por primera vez en años, no sostuve el teléfono con las manos sudorosas, esperando la próxima crisis familiar que dictaría mi estado de ánimo durante el resto del día. Fue un domingo por la mañana, cuando el cielo todavía estaba gris y el mundo parecía suspendido entre el sueño y el despertar, cuando sonó el teléfono. Mi abuela. Ella nunca llamó tan temprano. Respondí antes del segundo timbre. Su voz era pesada, como si cada sílaba costara un esfuerzo sobrehumano. Tu padre se cayó ayer, dijo. Está en el hospital.
Problemas cardíacos. No era una noticia, era una frase. Y por primera vez no me sorprendió. No por el shock, sino porque siempre supe que este día llegaría. Simplemente no imaginé que sería tan pronto. Tu madre y diré que están allí, añadió como si leyera mis pensamientos. Pensé que debería saberlo. No porque les debiera nada. Sino porque ella me conocía mejor que yo mismo, sabía que yo quería tener la opción. Y ella tenía razón. Yo quería. Le di las gracias y prometí volver a llamar. No llamé. No ese día. No la semana siguiente. Cuando finalmente llamé a mi madre, después de noches de insomnio, su voz ya no tenía su tono habitual, ni enojo, ni manipulación calculada. Solo cansancio. Tiene miedo, confesó. No lo dice, pero lo veo. Los médicos hablan de cirugía. Él preguntó por ti. No por el nombre, solo si Liana lo supiera. ¿Se disculpó? Yo pregunté. El silencio al otro lado de la línea fue tan elocuente como un grito. Solo un largo suspiro como si cargara con el peso de décadas de un solo aliento. Los costes serán elevados, prosiguió como si estuviera leyendo un guión que ya se sabía de memoria. Sé que no tenemos derecho a preguntar, pero... Lo corté. Ya preguntaste. Ya di 20.000. Ya he dado años de mi vida. He dado más que suficiente. Esta vez no hubo discusión. Sin cargos. Solo el sonido de su respiración estremecida, como si mis palabras hubieran perforado algo a lo que ella había estado aferrándose durante tanto tiempo. Tienes razón, murmuró antes de colgar. Pero Direk no estaba dispuesto a aceptarlo. Esa misma noche llegó un mensaje de voz de un número que reconocí al instante. Ni siquiera necesité escuchar el final para saber de quién era. Su voz era ronca, llena de una furia que no se molestó en disimular. Estás dejando que tu padre muera por orgullo. Las palabras eran tajantes, egoísta, siempre se pensó que era mejor que nosotros y la exigencia era clara, un medicamento específico para el corazón, caro, urgente. Si pasa algo, será tu culpa. Sin solicitudes. Ningún rastro de remordimiento. Solo la vieja táctica, la culpa envuelta en una emergencia. Y lo único que podía pensar era, ¿cómo se volvió contra mí tan rápido? Aún ahora. Incluso después de todo. A la mañana siguiente escribí mi última carta. No para Direk, no para mi madre. Sin destinatario. Solo un sobre dirigido a la antigua casa de la familia, con una tarjeta blanca dentro. Sin flores, sin adornos. Solo palabras. Acepté todo lo que vino. Pero aceptar no significa regresar. Algunas puertas permanecen cerradas porque lo que había detrás de ellas ya quedó reducido a cenizas. Espero que algún día lo entiendas. No firmé. No respondieron. 2 semanas después hubo una reunión familiar. Me enteré por casualidad, un primo lejano, uno de esos que nunca sacaron a Direk de su pedestal, publicó fotos en línea. Una cabaña al borde de un lago. Una pancarta con letras grandes, la familia por encima de todo. Vasos de plástico, sillas plegables. Direk sonriendo con los dientes apretados, mi madre con los ojos vacíos, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Mi padre no apareció en ninguna imagen. Nunca supe qué le pasó. Si sobrevivió. Si no. Nadie me lo dijo. Y no pregunté. Porque cuando te utilizan se ríen de ti, tachan tu nombre de la lista y luego llaman a tu puerta como si nada, solo porque ahora les conviene. Aprendes una cosa, el silencio no está vacío. Es paz. La paz es saber que ya no debo nada. Ni siquiera tiempo. Sin presencia. Ni siquiera explicaciones. Solo distancia. Y ella por fin es mía.